buenas tardes. Para quienes no me conocen, soy Betty Hernández, periodista y gestora cultural, y pues tengo hoy el honor y el agradecimiento de estar aquí con Bernardo Achaga, que es una maravilla tenerlo acá en Granada. Yo también, antes de comenzar esta conversación, porque siempre nos gusta hablar más que de presentación, de una conversación entre amigos, creo que es válido y necesario agradecer a todas las personas que hacen posible este encuentro, al Centro Andaluz de las Letras, a todo el personal que conforma la Feria del Libro y por supuesto a ustedes, los lectores, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Yo la verdad es que quiero aprovechar al máximo el tiempo. Yo estoy un poco obsesionada con el tiempo y creo que Bernardo también. Una cosa. Yo la primera pregunta que le he hecho ahora cuando nos conocimos es que si lo podía tutear y me ha dicho que sí. Por eso lo voy a tutear en esta conversación. Bueno, la idea es aprovechar al máximo el tiempo para que también ustedes participen, puedan hablar, puedan preguntar, puedan intercambiar opiniones con Bernardo. Y la verdad es que tampoco puedo extenderme mucho presentándolo porque son 50 años, una larga lista de reconocimientos, premios, y se me iría la mitad de la presentación haciéndole esta introducción a Bernardo, uno de los escritores en lengua vasca más influyentes, uno de los escritores más queridos, y que 50 años no es poco. Lo que sí es importante, que creo que debo decir sobre esta novela, sobre Golondrina, es que esto tiene 3 partes. Son 3 momentos, son 3 entierros. El primero es de Urtain, este boxeador tan conocido, reconocido y admirado por Bernardo. La segunda parte es de un personaje que se llama Guillermo, que curiosamente odia a Urtain. Y la tercera parte es de el entierro de Pedro, un personaje que ama a Urtain. Entonces, ya por ahí para que tengamos una idea de qué va Golondrinas. Se podría decir que también es una historia sobre la memoria, sobre la culpa, sobre los silencios, pero sobre todo del desamparo. Yo quisiera quedarme con esta palabra del desamparo, donde el pasado y el presente se entrecruzan con una musicalidad, porque también hay música en esta novela. Los narradores, sobre todo, son muy particulares. Son 4 ángeles militares, a los que Bernardo clasifica como seres inmateriales. Nosotros los humanos en esta historia somos seres materiales. Pero hay un ángel muy especial, hay un ángel muy particular que será ese narrador que durante toda la historia nos estará creando un tema, un clima, un ambiente un tanto peculiar. Hay humor, hay drama, hay reflexión, hay suspense, pero sobre todo hay mucho Bernardo Achaga en estas 250 páginas de Golondrinas. Y como ustedes no me vinieron a escuchar a mí, sino a Bernardo, vamos a comenzar esta conversación, pero no sin antes darle un aplauso de bienvenida a Bernardo, que está aquí en Granada. Gracias. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien, estoy encantado. No es la primera vez ni la segunda que vengo a Granada. Creo que es la primera vez en la Feria del Libro. Y bien, espero que todo vaya bien para todos. ¿Te gusta Granada? Eso es. Bernardo, yo no voy a comenzar esta conversación preguntándote que por qué en 2019 dijiste que te retirabas de la novela y ahora regresas con Golondrina, porque es que es como que si ninguno de nosotros haya dicho algo en algún momento y luego hace otra cosa, ¿sabes? Yo no quiero preguntarte por qué dijiste eso y ahora vuelves con esto. Yo lo que sí quisiera preguntarte y que me llama mucho la atención es que en el mundo del escritor hay historias que tienen tanta vida propia que se imponen para ser contadas, como quizás puede ser el caso de Golondrinas, y que a ti te hace entonces retomar, te empuja a escribir. Bien. Lo que nos ocurre a nosotros, es decir, a las personas como yo, que quizá hablamos no demasiado, pero un poco sin freno, y expresamos los deseos casi en el momento en que los sentimos,
Entonces decimos, por ejemplo, después de acabar una novela, porque la novela, al ser un texto de 200, 300, 400 páginas, tiene una dificultad enorme. Es decir, que es un poco como en la música. Yo escuché una vez a un músico decir que 1 minuto de música lo puede hacer cualquiera, que 3 minutos mucha gente. Y entonces recuerdo que la conferencia tenía todo el encerado, la pizarra, toda llena de pentagramas, y entonces mostró el pentagrama y dijo, este es el minuto, pongamos, 88 de la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. ¿Ustedes se imaginan qué puede hacer un músico cuando ya lleva 88 minutos de música? ¿Qué hace en el minuto 88 para que el oído humano siga interesado en ese sonido? Esa es la gran dificultad que tienen todos los textos largos, y la novela también los tiene. Y normalmente lo que tiene sobre todo es un cansancio de tensión. No sé si les da miedo el avión. Si les da miedo el avión, sabrán a qué me refiero. O sea, tú puedes ir en avión, estás sentado, no debes cansarte, pero si tienes miedo, esa tensión hace que llegues agotado, ¿no? Bueno, entonces con la novela pasa un poco, es el cansancio, la tensión. Y es cuando uno dice, se acabó, No quiero más. ya se acabó. Luego, ¿qué ocurre? Luego ocurre que, bueno, ocurren muchas cosas. Pero ¿cómo se te impuso la historia? Ocurre que un día pues vas paseando por un lugar muy ameno, colinas verdes, el mar, caseríos desperdigados, y dices, uy, si ese era el caserío de Urtain, que fue un levantador de piedras y luego fue un boxeador. Y entonces pensamos, digamos, mi mujer y yo pensamos, ¿y dónde está ahora Urtain? ¿Dónde lo enterraron? Dio la casualidad de que pasaba un tractor con un campesino que había ido a la escuela con Urtain y lo conocía. Y entonces, y acabo, entonces dijo el campesino, no está, ya no está, ya quitaron la tumba. ¿Cómo que quitaron? Y si queréis ver dónde estaba, ya os llevo. Fuimos y lo único que había era una praderita verde, no había nada más. Entonces pensé que estaba casi ante un cuadro, si quieres así, barroco. Es decir, es la pintura de un príncipe que lo tiene todo, joyas, lujo, etcétera, pero allí en el cuadro abajo aparece la calavera que le dice, cuidado, no seas vanidoso, esto no es nada, esto no vale nada. Casi me parecía estar en un cuadro así, delante de esa tumba de Urtain. Bueno, a partir de ahí, acabo porque sería muy largo de explicar, todos tenemos en la mente, ¿no?, eso que llamamos memoria, eso que llamamos, bueno, todo es memoria, ¿no? Los hilos, los pensamientos, las manías. Entonces, ese pequeño hecho, ese encuentro inesperado, entra en tu mente y empieza a crear dibujos que serían páginas y que al final serán un dibujo único, que es la novela, ¿no? Por ejemplo, si yo veo la tumba de Urtain y me digo, bueno, he escrito bastante sobre el mundo, pongámoslo así, rural vasco, que yo conozco profundamente porque yo he nacido dentro, ¿no? Y si hubiera dicho, pues voy a repetir, por ejemplo, yo escribí Obabacuac, te voy a repetir Obabacuac. O podía haber dicho, pero me dije, no quiero hacer eso. O podía haber dicho, voy a contar la historia de tantos boxeadores que suben, ascienden a la gloria y luego caen y son juguetes rotos, etcétera, etcétera. Dije, tampoco voy a hacer eso. Y entonces lo que acabas de decir, lo que pensé, que el drama de Urtain y de muchísimas personas es la de aquellos que están en un lugar y están en un espacio y están en el lugar donde han vivido, han crecido, donde tienen todo su mundo afectivo y lo abandonan, salen de ese espacio y pasan a otro. Y ese salto siempre es muy peligroso y en el caso de Urtain y de otros muchos es un salto al desamparo. De repente te quedas sin el primer espacio al que no puedes volver. Todavía no se puede decir el nombre de Urtain en su barrio rural, no se puede decir. Y cuando va a la televisión que fue a
cuenta de esta novela fue a tomar imágenes, la familia prohibió que se sacaran. Tal es el trauma que quedó de su vida en Madrid con respecto a la vida que había llevado el País Vasco. Bueno, entonces quiero decir que el tema de fondo que aparece una y otra vez con él y con otros personajes es el desamparo. ¿Y te parece que es un poco de acto de justicia esto que acabas de decir? Bueno, porque Urtain fue una figura que lo representó todo, lo tuvo todo, y así como fue la fama, también fue su final, ¿no? También fue utilizado, se dice que también fue muy utilizado. ¿Te parece un poco de acto de justicia de tu parte trazar estas líneas con Urtain ahí de fondo, pero tan presente? No lo pienso en esos términos, sino... Claro, yo de niño conocía a Urtain. Porque tú lo conociste, a eso iba. Yo hay una de parte niño muy subjetiva lo conocí, ahí. lo vi muchas veces, lo vi en la plaza, lo vi en la calle, he contado por ahí que la primera imagen que tengo de él, porque me sorprendió muchísimo, era la de un joven que caminaba con extraordinaria ligereza, porque esta es la particularidad de este personaje, su ligereza. Era un hombre, también me lo dijo aquel hombre, el del tractor, el campesino del tractor, que podía ir, por ejemplo, por una acera paseando, tomaba carrerilla y saltaba por encima del coche que estaba aparcado. O sea, tal era su potencia y su... Bueno, y a mí me llamó mucho la atención, cuando siendo yo niño, cuando lo vi bajar, había una carpintería y había unos troncos fuera de, digamos, en la calle, y cuando llegó a los troncos, efectivamente, dio un salto elegantísimo y siguió, y me llamó la atención. Bueno, y ahora acabo, porque eso solo lo hubiera olvidado. Se olvida todo lo que te sorprende, pero no tiene igual contenido. Un salto no tiene contenido, dices, pero es que se cruzó en ese momento con una mujer que también merecería una novela. Una mujer, aquí lo puedo decir, porque no creo que haya nadie de Tú puedes mi decir zona, aquí todo lo que quieras. que le llamaban Juanita Banana, que podía haber sido Juanita Dinamita, era una mujer tremenda. Y cuando pasó, se cruzó con Urtain, le dijo así hoy en euskera, le dijo en euskera: «Y zerta etorria izonea, zen bilabil, ¿tú a qué has venido aquí? ¿Qué es lo que buscas?». Y aún siendo niño, tendría 12 años, todavía vivía en el pueblo, yo percibí que en esa interpelación había algo sexual. Había algo sexual, había una referencia a cosas que todavía yo no entendía muy bien, pero podía percibir. Bueno, ese es el recuerdo inicial. Y a partir de ahí, pues es cuando, bueno, en fin, luego la cabeza, como digo, todas nuestras cabezas están llenas de cosas, o sea que es muy difícil. Nuestra cabeza no es una habitación vacía, ¿no? Bueno, en algunos casos, pero no es sino está llena de cosas, de recuerdos, de sentimientos, y eso se va mezclando con todos los hechos que nos y vamos la memoria es encontrando. fiel, Bernardo, la memoria es fiel, o hay quien dice que la memoria es un invento, que es un cuento, que son las historias que nos contamos a nosotros mismos. Sí, bueno, a mí, bueno, ¿cómo decir? No quiero ser pedante, pero de las cosas que he aprendido en mi vida es de que son mucho más difíciles de lo que yo creía antes. De lo que yo creía Yo antes decía que las cosas eran difíciles, pero era, bueno, una forma retórica de hablar. En realidad no lo pensaba. Ahora me doy cuenta que las cosas son extraordinariamente difíciles y que la realidad es inabarcable realmente, ¿no? Incomprensible. Y entonces, ¿qué ocurre? Que para entendernos tenemos, pero yo digo, es como si en lugar de tener esta piel humana que tenemos, que es tan fina y tan delicada, tuviéramos guantes. Y a veces guantes como de jardinería para atrapar la realidad, con lo cual solo atrapamos lo más grosero. Entonces, por ejemplo, decimos memoria. La siguiente pregunta es, bueno, y entonces, si no tuviéramos memoria, si tú crees que la memoria es como un cajón o un almacén, si no tuviéramos memoria, nos levantaríamos un día de la cama, no sabríamos qué es la cama, no sabríamos qué es la habitación. Si llegáramos hasta el espejo a afeitarnos, no sabríamos ante qué estamos. Es decir, la memoria no es algo como
Me refiero que esto era un poco una clasificación que se hacía, ¿no?, de la mente en 3 partes, y una de ellas era la memoria, ¿no? La memoria es todo lo que nosotros somos humanamente, todo es memoria. Llamémosle mente, llamémosle espíritu, llamémosle alma, pero eso es algo, ¿cómo decir? Yo digo, nosotros vivimos en esa memoria, suelo decir, como una gota de agua en una nube. O sea, es decir, nosotros dependemos de esa... No sé si esto es que me parece que si te pones a pensar es tan evidente. Bueno, cuando hemos conocido a personas, claro, eso nos ha ayudado, personas que están enfermas, que han perdido la memoria, es evidente, no saben dónde están. Están ante su hijo y dicen, ah, qué chico tan majo, pero no saben quién es. Y el siguiente proceso es que ya no saben ni qué es un chico ni tal. Bueno, entonces, no se trata de eso. Para mí se trata de que tú, eso que ves, eso que tus sentidos pescan por ahí, tú lo llevas a la cabeza, a esa tal, y ahí, y con un poco de trabajo, vas tirando pues de vas ese hilo. escribiendo. Y tirando de ese hilo, y te preguntaba lo de la memoria, porque, a ver, ya nos has contado cómo surgió esta primera parte, ¿no? De ese chispazo, esa historia que se te presentó de Hurtado en este paseo. Pero ya luego, Bernardo, que la segunda parte habla de un personaje que se llama Guillermo, que odiaba a Hurtado. Y el tercero es Pedro, que amaba a Hurtado. Yo creo que a esos personajes tú le prestaste mucho, tiraste mucho de tu memoria también, les prestaste muchos recuerdos, experiencias tuyas a cada personaje. Indudablemente. ¿Nos puedes explicar, por favor, cómo fue la construcción de esa segunda y tercera parte? ¿Cómo? Que puedo contarles esta verdad, porque... Por favor, es que es muy interesante. Como dicen en Bilbao, es una verdad verdadera. Una verdad sin mentira. Pues a la hora de escribir, si alguna vez han tenido una experiencia lo sabrán, hay lo que llamaríamos una necesidad, de repente te encuentras con una necesidad técnica, llámenle si quieren, con una dificultad, un tropiezo. Por ejemplo, empiezas a escribir desde el plano de unos narradores omniscientes y entonces está la descripción del cementerio, llevas 2 páginas y piensas, problema, no hay ningún movimiento aquí. Aquí no se mueve nadie. O sea, y no se mueve nada. Quiero decir, movimiento es cambio. En un libro, movimiento es cambio. Si alguien habla, hay movimiento. Si alguien hace una acción, hay movimiento. Y la narración requiere movimiento. Es en lo que se diferencia de lo que sería la abstracción o la teoría, ¿no? Suele decirse, paréntesis, decirse no, se ha escrito, gente que sabe mucho sobre Platón, escribió que todo cambia en el momento en que se pasa de lo que es narrativo puramente, que se utilizan verbos de acción, corrió, fue, lanzó la jabalina, verbos de acción, cuando se pasa de esa forma de narrar, que es la de Homero, y se pasa a la de es, ¿no? A la de la montaña es un conjunto de tierra, tal, y con ese es empieza, así lo he leído yo la historia de la filosofía, el camino de la ciencia, con la filosofía. Bueno, pero nosotros estamos en el otro lado. Nosotros tenemos que utilizar acciones, o sea, todo es acción. Yo me di cuenta que no podía ser esas 2 primeras páginas, ya me aburrían ya. Eran 2 páginas, me imagino. Había un problema gordo ahí. Ya me aburrían. Bueno, entonces pensé, la acción. Entonces imaginé, viene a la cabeza, su lápida. Y entonces imagino a alguien, por algún recuerdo, que va allí con una maza y la va a romper. Claro, una vez que se produce ese movimiento, claro, ¿quién lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, y entonces tu cabeza empieza a girar. Y entonces yo me acordé de mi experiencia muy poco aconsejable, en el banco. Yo trabajé casi 1 año en un banco. Y entonces recordé a un personaje de ese banco, a quien llamaban, supongo que se puede decir porque ya no estará en este mundo, le llamaban el rey de los bonos bancarios. Y ese es el Guillermo de esta novela. Y ese es el Guillermo de la novela, ese es el que odia a Hurtado.
y ese es el que intenta. O sea que eso trae, ese pequeño cambio técnico, trae al personaje. Claro, pero el personaje ¿dónde vive? Y entonces ahí surge, para mí, un elemento que en la novela es muy importante, que es el molino, está el cementerio y está el molino. Entonces el molino viene con este personaje y luego el que amaba Urtain, el pintor profesional, va a ir a vivir al molino. Entonces, ¿y qué le prestaste a Pedro, a este pintor profesional? ¿Qué le prestaste a Pedro de ti? Bueno, de Bernardo? esto es... que estoy lejos de casa, lo puedo decir. Es que, bueno, empezaré por el final. Cuando publiqué la novela, recibí una carta amistosa, que me decía, te agradezco mucho que hayas dado esta imagen de mi padre. O sea, es decir, el pintor profesional, yo por muchas razones he tenido muchos amigos pintores, más que amigos escritores. Bueno, eso también está en los clásicos. Un albañil nunca es amigo de un albañil, ¿no? Y un escritor de otro tampoco. Pero bueno, muchas veces sí. Pero bueno, de muchos pintores. Y entre esos pintores, pues había un pintor que es, vamos, en la novela, cualquiera que la haya conocido dice, uy, así hablaba, se apellidaba Toja. Ricardo Toja. Entonces, esto lo decía Toja, efectivamente. Claro, yo durante muchos años anduvimos con un librero de Bilbao, bueno, vueltas por Bilbao, bien, estuvo en mi casa, vino a mi pueblo, etc. Y entonces, yo pensé que para entrar en ese mundo y para hablar con exactitud de lo que es un pintor, tenía que hablar de Toja. O sea, no hablar de él, hablar con él. ¿Qué hubiese dicho Toja aquí? ¿No? Toja, por ejemplo, cuando yo le conocí, yo le saludé, digo, para que veáis cómo era, le saludé y me dijo con el librero Verdes y le dije, joder, me ha dicho Javi que eres un buen pintor. Y dice, bueno, sí, pero me dijo, pero ser buen pintor no tiene ningún mérito. Lo difícil, primero, es vender los cuadros. Pintarlos no es esto. Y luego dijo, bueno, y luego otra cosa muy difícil, colgar los cuadros en las paredes. Y añadió, oye, si tienes cuadros y quieres colgarlos, llámame que yo voy a tu casa y te los cuelgo, ya verás qué bien lo hago. Entonces, este es el personaje que da humor y es el personaje que más, por otro motivo, él había conocido. Él había sido boxeador, era un hombre muy grande, había sido boxeador, lo había dejado. No había sido profesional, había estado pues, boxeando en Madrid, en los estos y tal. Bueno, y este era el que decía, no quiero envejecer con gorra, quiero envejecer con boina. Y entonces fue cuando vino al País Vasco, etc. O sea, que quiero decir que también te apoyas a la hora de escribir, inevitablemente te apoyas en la experiencia. Y es como, bueno, tú para hacer el dibujo de un personaje, digamos, tienes en cuenta un personaje real al que conoces bien. Vale, ese es el dibujo de los personajes. Ahora vamos a hablar del dibujo de los narradores, porque eso es la prueba de que Bernardo conoce las reglas y las rompe, porque los narradores, Bernardo utiliza seres inmateriales, que son ángeles militares, pero son terribles. Bueno, unos más que otros. Hay uno que es muy mundano, más humano que nosotros acá juntos. Ese comodín, quizás, de utilizar una figura como un ángel, que no es una persona humana, así como utilizar un animal, a alguien que tú le das esa voz, esa acción, ese poder, es un poco también un ejercicio de libertad en la escritura. Indudablemente. Bueno, eso claro, me costaría más explicar cómo llego a que los personajes no sean humanos. Lo he hecho en algunos otros libros y es fundamentalmente, luego lo explico, es para liberarme de los detalles. Hoy odio los detalles. Si tú, el personaje narrador, pongamos, ahora hay miles, quizá millones de detectives,
Bueno, si pones un detective, pues no sé, ya tienes que esforzarte y se esfuerzan, yo lo veo, ¿no? En cómo va vestido, lo que fuma, si no fuma, dónde vive, qué trauma tiene, etcétera, qué amor no le es correspondido, etcétera, etcétera. Yo todo eso, en mi modo de ver, no quiero hablar de eso, no me parece significativo, todo eso me estorba. Entonces yo trato de evitar los detalles. No sé si esto está, por ejemplo, cuento en otro texto que escribió Obaba Coac y en Dos hermanos, claro, Obaba, si tú tienes que describir, aunque sea mínimamente, un pueblo, porque el personaje es policía municipal, bueno, pues es que es raro que un policía municipal llegue a un pueblo y diga esta calle es de dirección contraria o es raro que no sepa dónde está el ayuntamiento, ¿no? Etcétera. Pero a mí no me interesaba hablar ni del ayuntamiento, ni de las calles de dirección, me interesaba hablar de, por ejemplo, qué ocurría, voy a decirlo, en el taller de costura, porque es donde se juntaban, donde acudían todas las muchachas del pueblo y era, por lo tanto, un lugar, por decirlo así, con cierto perfume erótico, ¿no? Entonces me interesaba. Entonces, ¿cómo hice para hablar solo de lo que me interesaba? Pues los narradores son pues, un pájaro, la serpiente, tal. Entonces la serpiente evidentemente no se preocupa para nada del ayuntamiento, no se cita, en todo Baba no se cita si hay ayuntamiento o no hay ayuntamiento. No sé si así lo estoy diciendo bien. En el caso de los demonios, me interesaba, es como si pones unos cables y el narrador es como si fueran unos cables, pero que a veces dan calambre. Un poco peligrosos, porque lo cuentas desde el otro lado, desde el lado del mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso te permite que yo creo, línea a línea, siempre hay una sorpresa. Es decir, que, por ejemplo, Uzariel está preocupadísimo, ¿no? El cuarto, el más marginal de todos, está preocupadísimo y dice, es que no sé, la crueldad ya no me satisface, ¿no? Eso es paradójico. O, por ejemplo, el consejo que le da el jefe, el mando supremo, supremo, el mando de esa cuadrilla, no sé cómo se llama, de los cuatro, ¿cómo se llaman los cuatro soldados? Lo digo y se me olvida. No, en la milis se llama de otra manera. Bueno, pongamos patrulla, es igual. No sé. Ahí no vivir. Bueno, es igual, pero me refiero, bueno, entonces dice, por ejemplo, es un verdadero malvado. Entonces, hablando de un personaje real malvado, del hombre que odiaba a Ortain y de su amigo, dice, bueno, está bien, es de los nuestros, es un campeón, dice, pero tiene que andar con cuidado, porque tiene que controlarse, porque dice, porque el odio romántico no nos lleva a ningún lado. Claro, yo ahí, para el lector, estoy haciendo una burla de tantas veces que se habla del amor romántico, que no va a ningún lado y tal. Estos dicen el odio romántico no va por ningún lado. O sea que estos narradores me permiten a mí dar sorpresas y dar pequeños sustos, ¿no? Por ejemplo, tiene clarividencia, bueno, ya acabo, tiene clarividencia, pero a veces le falla. Y entonces, lo cual me permite luego hacer suspense, pero en la clarividencia, de repente quieres saber cómo es el nombre, alguien quiere saber cómo es el nombre de ese otro personaje, pero la clarividencia, la voz de la clarividencia, lo que le dice es cómo va vestido. Entonces le dice camiseta, patis, o sea, no sé qué, Smith, cotón, tal, no sé qué y tal. Entonces, bueno, eso es, yo supongo, para el lector siempre es como una sorpresa, ¿no? Sí, son muy manipuladores además, ¿no? Son muy manipuladores, manipulan mucho los pensamientos. Yo creo que de alguna manera hasta me hacen pensar que nuestros pensamientos son una casa llena de fantasmas con estas narraciones de estos ángeles. Bueno, eso en personaje sería equiparable a fantasmas, ¿no? Y hablaste antes, perdón, Bernardo, de ese toque de suspense, ¿no? que hay en la novela. Pero lo haces como con un tono de humor burlesco. ¿Por qué darle esa pincelada? Además que entiendo, hay momentos de mucho humor, de mucho
pero humor de alguna manera muy trabajado y muy agridulce, ¿no? Sí, es que, bueno, a ver si lo digo sin Que tú aquí ofender puedes a decir nadie. lo que quieras. Hay un momento en que dice uno de los personajes, dice, este año al premio Black Bezos World Star se han presentado 302.000 millones de novelas policíacas con 500.000 millones de crímenes sin solucionar. Bueno, es evidente que yo tengo una mirada ante eso que ahora llaman suspense y que se utiliza, vamos, como la salsa. Utilizan como el queso en la cocina americana, ¿sabes? Para todo, el queso y tal. Entonces, claro, pero por otra parte, como dicen en Bilbao, yo no soy del mismo Bilbao. O sea que tampoco me quiero arriesgar a que la novela no tenga nada de suspense en un mundo donde todo el mundo busca suspense. Y entonces lo que hago es, por una parte, con la clarividencia esta intermitente, a veces creo suspense y al mismo tiempo con el otro personaje voy burlándome diciendo tiene complejo de detective, esto tal. O sea que hago ese doble juego trenzado y bueno, y al final claro, estoy obligado a que el suspense sea real. O sea, es decir, que no hago trampa, no hago deus ex machina. O sea, es decir, que cuando uno lee y fue crimen, no fue crimen, la solución es, yo creo, pertinente, o sea, no hago trampa literaria. Ahora, eso sí, me burlo constantemente de... Te burlas mucho. Claro, porque el que está con el asunto del detective dice, no, esto tenía que ser un asesinato, es su obsesión. Y pasan 2 semanas, no, esto seguro, tenemos que ver si la mancha de agua era efectivamente agua y no era aceite, etcétera y tal. Bueno, yo ahí hago el doble juego. Sí, hay varias lecturas ahí. A ver, que en esta conversación podemos participar todos. Si hay alguien que quiera hablar, preguntar, hacer algún comentario, que pues es el momento, pueden levantar la mano, pueden decir lo que quieran, pueden comentar algo, ¿vale? Con toda confianza, si así lo desean. Si hay alguien ahora mismo, si no, yo tengo un montón de cosas, lo que pasa es que, de preguntas, lo que pasa es que el tiempo es, ¿cómo te llevas con el tiempo, Bernardo? El tiempo. Tú sabes lo que decía San Agustín, cuando me lo preguntan no lo sé. Bueno, yo igual tendría que decir algo para no dar sobre los demonios. No desvelar tanto, dices tú. Pero algo para que no torcer la idea. Y es que, claro, si tú utilizas ya en las primeras páginas unos demonios, unos seres demoníacos, narradores, sí, estás en ese mundo de Luzbel, de la maldad, etcétera, pero al mismo tiempo estás en un mundo religioso, estás dentro de lo que sería la base, la cultura religiosa. Claro, eso me permite a la página 230 que el pintor escriba una carta a su mujer, que es creyente y él no, escriba una carta más o menos diciendo yo detesto la iglesia porque amo a Francisco de Asís, a Francesco. Entonces él comenta una película de Rossellini sobre Francisco de Asís. Si tú de primeras no has entrado con el lenguaje religioso y has hablado de Milton y has hablado de no sé qué salmo, etcétera y tal, tú no luego sería un poco extraño que apareciera de repente la figura de Francisco de Asís. O sea que no, como en todo, no siempre tocas la misma nota, utilizas las mismas cuerdas, pero a veces esas cuerdas sirven para hablar de San Francisco de Asís, de los salmos y de los demonios demoníacos. Hay algo que me llamó mucho la atención. Ya les hemos dicho que bueno, son 3 partes, son 3 entierros, son 3 funerales. Y es un lugar común, una situación común, pero creo que le pones el foco a lo que es el funeral, a los funerales, ¿no? A cada funeral de cada personaje. Me parece que no sé, hay como una paradoja ahí, o como que el funeral puede ser una película. Es un poco como cuando la tierra se va tragando el cuerpo o la ceniza. Es todo lo que sigue, o sea, viviendo, que el mundo sigue girando. ¿Cómo fue eso? Y en lo personal también,
¿Cómo te llevas con ese tema, Bernardo? Bueno, yendo a lo práctico, es que el funeral es una de las mejores formas para presentar a los personajes. Un escritor de novela, claro, ahí está la dificultad. En un cuento te basta con medio personaje. En un poema lo haces en un autobús. Pero una novela requiere realmente, como digo, una trama muy fuerte. Entonces, el problema que suele tener normalmente el escritor es cómo presenta a los personajes, por cómo aparece por primera vez. No, bueno, puedes hacerlo de mil maneras, pero siempre es difícil. Entonces, el funeral es el entierro, en este caso, es ideal, porque todos sabemos que en el entierro se reúne la gente que ha sido del entorno de la persona que ha fallecido. Y entonces, 3 entierros, 3 grupos de personas, cada grupo de personas es un mundo. Entonces, te permite primero hablar, por ejemplo, en el primer funeral se habla de levantadores de piedras, pero también de Pedro Carrasco, claro, que era amigo de Urta. En la segunda, por ejemplo, se habla de personajes no muy recomendables, y en la tercera se habla de pintores, están reunidos, están en orden y hablan los pintores y le dedican textos, etcétera y tal, ¿no? Bueno, eso es una forma de presentar a los personajes, una forma práctica de hacerlo. Entonces en el libro hay muchísimo, para ser un libro de 200 y poco páginas, hay una cantidad de personajes. Si no lo hubiera hecho por entierros, no habría podido presentarlos naturalmente. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere participar? Bueno, si no, continuamos nosotros sin problema. Hay algo que mencioné cuando comenzamos esta conversación, y es que el desamparo está muy presente, ¿no? El desamparo es como esa flecha que atraviesa los 3 momentos de la novela. Pero también hay algo que se repite, y es la máscara. Hay una frase que tú repites que dice: la máscara resultó ser demasiado grande. Háblanos de esta metáfora que utilizas, de esta frase que además la repites a lo largo de la historia, de esta historia. Claro, es uno de los temas fuertes del libro. Yo antes de escribir siempre tengo un montón de fichas, que son fichas tamaño cuartilla, bastante duras, con un poco de cartón, y ahí voy acumulando notas. Y entonces, bueno, así es, por ejemplo, que he podido titular Golondrinas y hablar de golondrinas, porque tengo como unas 50 notas sobre golondrinas, ¿no?, antes de empezar. Y lo de la máscara ya es una cuestión que llevo mucho tiempo pensando en ello y tal, y lo entenderemos, yo creo, a partir de lo que la directora del Théâtre du Soleil de Francia, creo que se llama Mushkine, algo así, es de origen ruso. Ella utilizaba las máscaras. Y entonces un día, en una entrevista que está en un libro, le preguntaron: pero esto de la máscara, usted utiliza máscaras y eso caricaturiza a las personas. Y Mushkin se enfada y dice: ¿cómo que se caricaturiza? No, la máscara lo convierte en otro. Y esta es la otredad, es el gran tema de la máscara. Es cuando tú, y además lo hemos visto hasta en los cumpleaños de nuestros hijos, ¿no? Es decir, cuando si en un cumpleaños, en un carnaval, alguien se pone una máscara, hay una extrañeza, es algo violento, no es algo, ¿cómo decir?, banal, ¿no? Bueno, entonces, en el caso, por ejemplo, de las personas famosas, esa máscara se construye, como la de todos, se construye socialmente, o sea, es lo que de ti dicen, lo que de ti piensan, lo que de ti, cómo se comportan contigo, cómo te tratan, todo eso te van convirtiendo. Tú te vas haciendo persona, que por cierto, persona en Grecia era máscara, era lo mismo. A la máscara se le llamaba persona. Bueno, te vas haciendo persona a partir de los demás. Entonces, en el caso de personas de gran fama, de gran exposición, como el caso en ese momento de Urtain, es que sobre él
van construyendo la máscara. O sea, entonces lo ven, todos lo ven de una manera, o va siendo de una manera, y al final él no está, ha desaparecido detrás de esa máscara. Es decir, por ejemplo, podría hablar mucho de esto, pero la imagen que yo tenía de niño de Urtain, o la imagen que tuvieron sus vecinos de Urtain, pues es decir, no tiene nada que ver con la imagen posterior de nada. Pero es como si fuera efectivamente otra persona, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a mí me parece que, bueno, eso está en la poesía, está en Cavafis, está esa reflexión de que, claro, el día que digamos, te conozcan a ti más personas de las que tú conoces, bueno, empieza a ser ya peligroso. Y eso al cabo del tiempo lo hemos visto en cantidad de famosos. O sea, por favor, todos necesitan psiquiatras, todos están con psiquiatras porque, claro, no puede ser que tú tengas 200 millones de seguidores más bezos y luego, no sé, pues tiene que ser raro que te pongas delante del espejo y tiene que ser muy raro. Y entonces, el caso de Urtain me parece que se cumple eso. Entonces, la reflexión sobre la máscara también atraviesa todo el libro, efectivamente. Atraviesa todo. Ya nos queda poco tiempo, Bernardo. A ver, sí, unos 5 minutos. Por aquí hay alguien que quiere decir algo. Sí. Ya, espérate para que te escuchen. Para que te podamos escuchar. Sí, sí. Que no sé si han explicado el título, se han explicado el título, Golondrinas, que no sé si han explicado ya el título. ¿Por qué Golondrinas? ¿Por qué se llama Golondrinas? Bien, bueno, está muy bien. Gracias. Claro, otra ley de la novela. La novela tiene que ser una unidad entera, tiene que ser compacta, no puede haber nada fuera de esa bola que llamamos. Es decir, que los adjetivos tienen que ser de esa novela y solo para esa novela. El título tiene que explicar, o tiene que haber de base una explicación de toda la novela. Y en este caso pongo Golondrinas porque lo que se conoce de ellas, lo que se admira, es su capacidad de marcharse de su espacio y marcharse a África, dicen que incluso hasta Australia, y luego saber volver. Encuentran el camino de vuelta. Esa es su, digamos, en su naturaleza lo más fuerte, lo más profundo, ¿no? Entonces, el caso de los personajes de este libro es el contrario. O sea, es decir, las golondrinas encuentran el camino de vuelta, Urtain no lo encuentra, el rey de los bolos bancarios ese se pierde por ahí, y el pintor profesional no lo encuentra porque ha cumplido una edad y se ve que en él todavía tiene el anhelo de ser joven, el de volver a su juventud, a su amor, y tampoco esa vuelta es posible. Entonces, quiero decir, se llama Golondrinas porque engloba un poco esa idea poética de encontrar el camino de vuelta. Bueno, esa es la primera razón. Y la otra práctica, yo no sé si hay aquí aficionados a escribir, yo les doy un consejo que es bueno porque no es mío, es de Chekhov. Chekhov escribió, Chekhov escribió que si quieres describir un estanque, no seas tonto, no empieces a hablar de que si las orillas, que si el agua, que si el bosque. Dice, basta que describas una hoja de un árbol que ha caído al estanque y está flotando en el agua, tú habla de esa hoja y darás la idea del estanque. Entonces, en este caso, apenas hay referencias al paisaje, más que un poco paródicas, un poco humorísticas. Se dice que los montes son poliverdes y cosas así y tal, pero las golondrinas son las que hacen el paisaje. Aparecen golondrinas aquí, aparecen golondrinas allá, en el cementerio aparecen golondrinas, en el molino aparecen golondrinas. Las golondrinas van creando el paisaje. Eso es un poco la razón. Una poética y otra narrativa. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Que nos quedan
5 minutos, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos. Bernardo, 5 minutos. Sí. Como nadie quiere preguntar, pues yo aprovecho. Has hablado de que cuando vas a escribir un libro, pues primero tienes fichas, tienes un montón de frases apuntadas. ¿Qué más forma parte en tu proceso creativo? ¿Tienes alguna manía, costumbre? ¿Cómo es Bernardo Achaga cuando se sienta a escribir un libro? Bueno, Además de todas esas fichas. La saga como tal no es muy interesante. Es decir, yo hago una vida muy como la de todos. Hago una vida como de todos. Además, detesto el modelo aristocrático de escritor. Lo detesto. O sea, el escritor que se cree marquesito, como era aquello decían los frailes, aristócratas del espíritu, todo eso me carga muchísimo. Así que cuando pienso, tengo esas tentaciones, me pongo a barrer la cocina y se me pasa. Vuelves a ser un ser material. No, en el caso, claro, de las personas que nos hemos visto, casi diría yo, abocadas a escribir. Yo trabajé economista, no podía, intenté trabajar de profesor, no me iba. Entonces estás abocado, entonces te acostumbras a vivir con la idea de la escritura en la cabeza, ¿no? Hoy mismo he pensado, lo digo, he venido de Sevilla en tren. Hemos bajado al andén y me he fijado, y se lo he dicho a un italiano que iba detrás, le digo, fíjate, un chiste literario. Entonces el chiste era que ponía procedencia, Sevilla, decía destino y ponía nada. Se había borrado el G, la R y la A y nada, ¿no? Y el italiano le ha hecho muchísima gracia. ¡Ay, te has reído y tal! Entonces, bueno, eso no va a ser, pero yo por si acaso hago ese apunte, ¿no? Hago de, igual alguna vez, no ahora, pero igual alguna vez esa carta me vendrá bien para una escena, ¿no? Y tal, en que está en un andén y de repente, y eso es algo que he visto en la estación de Sevilla, ¿no? Y que allí seguirá, no creo que lo hayan arreglado. Y bueno, entonces es así como vas haciendo, ¿no? Vas pensando en ello, vas pensando, sobre todo yo ahora pienso mucho, a ver, no, me digo a mí mismo, no te pongas las cosas difíciles porque luego te arrepentirás. Entonces estaba intentando ahora hacer lo siguiente, porque bueno, siempre hay que seguir, y estaba intentando hacer una especie de memoria coral con los 38 niños y niñas que estuvimos en el pueblo, Asteasu, la foto de la escuela. Y entonces llevo tiempo tomando apuntes y recordando que fue. Lo que quiero hacer es un poco qué ha sido de todos nosotros, ¿no? Pero claro, yo ayer mismo en un cuaderno que me regaló María Bueno apunté y dije, de 38 no se puede hablar en un libro. O sea, es mucha entonces, gente, ¿no? Hay que hablar de 7, de 8 como máximo. Entonces, de ser, antes era la foto escolar, ahora se llamará 4 chicas y 5 chicos. Bernardo, se nos terminó el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso a Bernardo, Bueno. por favor. Que llegaste a Granada y no a nada. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias a Betty Hernández, que ha sido que me ha animado mucho. Ha sido un placer y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Bernardo va a estar firmando libros aquí atrás en la caseta de firmas en 15 minutos a las 7:30. Bueno, no, 10 minutos, son las 7:20. Así que quienes quieran acercarse para que le firmen el libro o para comentarle algo, pues que sepan que están aquí. Muchísimas gracias y continuamos con la programación de la Feria del Libro. Gracias.